Me llamo Ana Oberlin, me dicen todos igual Pipi. Nací el 7 de agosto de 1976 en esta ciudad, en Buenos Aires, casualmente en el Hospital Durán. Pero fui inscripta recién a los 2 años en la ciudad de Santa Fe. Cuando nací, mi mamá y mi papá estaban clandestinos, ellos pertenecían a la organización Montoneros, y entonces tuvieron que inscribirme con otro nombre, producto de los documentos falsos que ellos tenían, y recién me inscribieron con mi verdadero nombre a los 2 años en la ciudad de Santa Fe. ¿Cómo se habían conocido tus papás? Mi papá y mi mamá se conocieron porque mi mamá una vez fue a una reunión de la Democracia Cristiana, que era donde estaba militando mi papá, y ahí lo conoció y se enamoraron. Mi mamá dice que cuando lo vio a mi papá, en el momento que mi papá estaba dando una charla, porque era un dirigente joven bastante reconocido de la Democracia Cristiana, e hizo un gesto, se tiró hacia atrás. Mi mamá inmediatamente, que era la primera vez que lo veía, pensó, este me gusta para casarme, sin tener ningún tipo de relación ni haber hablado prácticamente. Y bueno, y finalmente tuvo razón y terminaron casados. ¿Cómo se llama tu mamá y tu papá? Mi mamá se llama Ana Berraute y mi papá se llama René Oberlin. ¿Y trabajaba en ese momento? Sí, mi papá trabajaba en una empresa de seguros, y mi mamá, y además era músico, era parte de un coro que había en la provincia de Santa Fe, y mi mamá era maestra, se había recibido muy joven, a los 15 años, y bueno, se conocieron cuando mi mamá tenía creo que 16 y mi papá 21 o más o menos. Mi papá había sido seminarista, y bueno, finalmente había dejado. Mi familia paterna es una familia con un origen católico muy fuerte. En cambio, mi familia materna es todo lo contrario. Mis abuelos maternos ni siquiera habían bautizado a sus hijos, y entonces cuando decidieron casarse mi mamá y mi papá, mi mamá tuvo que darse una sobredosis de catolicismo y tuvo que bautizarse, hacer la confirmación, todo en un lapso muy corto. Y bueno, terminaron casándose por iglesia, porque mi papá, a pesar de que había dejado el seminario y de que ya no estaba tan comprometido, por decirlo de alguna manera, con la religión, seguía creyendo y le parecía importante casarse por iglesia. Así que tengo 2 orígenes bien diferentes. ¿Y tenías tíos, digamos, tu papá tenía hermanos? Sí, mi papá y mi mamá tenían varios hermanos, entonces tengo una familia bastante grande y muchos primos, porque bueno, en el caso de mi papá eran 8 hermanos y en el caso de mi mamá eran 4 hermanos. ¿Y tenían participación política también? Sí, sobre todo la familia paterna, mis tíos paternos, varios de ellos tenían una militancia y un trabajo sobre todo social, sindical, y vinculado a la iglesia, a los curas del tercer mundo. Y en el caso de mi familia materna, mi tío tenía alguna militancia, pero de mucho menor grado, por decirlo de una manera. Mencionabas hace un ratito que tus papás militaban en Montoneros. Sí. ¿Cómo fue la llegada a esa organización, digamos? ¿Cómo fue su itinerario de militancia de tus 2 padres? Bueno, ellos ya estaban juntos cuando empezaron a militar en Montoneros. Como dije, mi papá tenía un trabajo, venía de una militancia de la Democracia Cristiana, con un componente, no la Democracia Cristiana a lo mejor como tenemos todos en el imaginario, sino la Democracia Cristiana más comprometida, sobre todo con una militancia desde el catolicismo principalmente. Y mi mamá venía de una militancia
mucho, digamos, menor, pero al conocerse empezaron los dos en un compromiso militante. Y desde los comienzos de Montoneros, mi papá formó parte de la fundación de Montoneros, sobre todo porque él venía de la rama más sindical e inició un proceso de mayor compromiso. Incluso mi mamá me contó que ellos hablaron del tema cuando Montoneros decidió tomar las armas. O sea que desde el principio estuvieron ambos involucrados con distinto grado, mi padre con un involucramiento mayor y mi madre con un involucramiento también importante, pero en otro aspecto, por decirlo de alguna forma. Y bueno, empezaron ese camino militante, y al igual que mis tíos, algunos de mis tíos hermanos de mi papá, que también tomaron esa opción, y otros, como dije, era una familia toda comprometida, tenían más que nada un desarrollo de un trabajo más territorial y más social, más vinculado al sindicalismo en algunos casos, y más vinculado al trabajo de la iglesia en algunas comunidades, más hacia ese lado, la militancia. ¿Y tuvieron en ese momento, estamos hablando del principio de la década de 70, sí, estuvieron, fines de 60, principios de 70, estuvieron presos, tuvieron algún tipo de... ¿En dónde estuvieron? En Rosario. ¿En qué momento? En Rosario, en realidad después tuvieron todo un derrotero. Cayeron en Rosario a principios del 72, sí, a principios del 72, yo todavía no había nacido, ya ellos estaban por cuestiones de militancia viviendo en Rosario, y bueno, fueron a buscarlos, y ahí se produjo un episodio bastante grave, que fue que mi papá intentó escapar por el techo, tuvo un enfrentamiento con el grupo que lo fue a buscar, y recibió varios disparos, uno de ellos en la nuca, bastante grave el disparo, pero tuvo mucha suerte porque fue en la nuca, pero salió por la boca. El único daño que le produjo finalmente fue que perdió los dientes de arriba y de abajo, pero no le tocó nada que afectara su vida ni su motricidad, porque podría también las consecuencias podrían haber sido múltiples. Él fue ahí llevado al hospital, casi muerto, o ellos consideraban que estaba realmente grave, porque aparte tenía otros disparos, y mi mamá fue secuestrada, estuvo desaparecida unos días, la llevaron al lugar donde después fue un centro clandestino de detención bastante famoso en Rosario, que era la jefatura de policía. Primero estuvo en realidad en la sede del segundo cuerpo, después la llevaron ahí. Conoció a la policía de FECET antes, o en sus primeros pasos, por decirlo de alguna manera, y bueno, ahí fue torturada y estuvo secuestrada unos cuantos días, hasta que después finalmente fueron ambos blanqueados, y fueron llevados a distintas cárceles y hicieron un derrotero, como era frecuente en esa época, por distintas cárceles del país. Y finalmente en agosto estaban en Rawson cuando fue la toma del penal, y la historia que ya todos conocemos. Ambos estaban ahí. ¿Y hasta qué momento están presos? Están presos hasta el 25 de mayo de 1973, obviamente, y salen con la llamada amnistía de campo. ¿Y se reintegran a la militancia? Se reintegran inmediatamente a la militancia, y bueno, comienzan todo de nuevo, primero una recomposición familiar, porque mis hermanos, yo tengo 2 hermanos mayores, cuando caen ellos tenían, y de hecho mi hermano mayor estaba con mi mamá y mi papá en el momento del secuestro de mis padres. El mayor tenía 3 años, y 3 años y algo, y el segundo, que es el segundo en realidad, porque yo soy la tercera, pero en ese momento era el más pequeño, tenía 8 meses. Y entonces
bueno, primero tratan de recomponer un poco porque fue bastante tiempo, lo que estuvieron 1 año y algo presos y los niños eran muy pequeños, entonces en esa época de la vida 1 año y algo impacta mucho sin tus padres. Entonces tanto mi mamá como mi papá se dieron un tiempo de recomposición familiar. ¿Y se quedaron viviendo en dónde fue? Se quedaron viviendo, en realidad primero vivieron en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, que era de donde ellos provenían, o por lo menos donde habían vivido en los últimos tiempos. Mi papá era de San Jerónimo Norte y mi mamá había nacido en Casilda, pero habían vivido casi toda la vida en Santa Fe, ambas familias. Y después estuvieron un tiempo en Tucumán, también por cuestiones de militancia. Ahí fui concebida. Mi mamá quedó embarazada en Tucumán y después se fueron a Provincia de Buenos Aires, a Bursaco. Y bueno, yo nací en agosto del 76, como decía antes. Ellos estaban viviendo en Bursaco, pero tuvieron que venir a Buenos Aires porque en realidad habían acordado, ellos estaban ambos clandestinos, mi familia con mis 2 hermanos también, y habían acordado tenerme en un lugar, en una clínica, donde la iban a atender a mi mamá, y cuando llegó el momento no quisieron finalmente atenderla, hubo una situación, y entonces tuvieron que buscar un lugar donde tenerme y terminaron en un hospital público, lo cual la verdad que no fue lo mejor para el parto. Mi mamá estaba muy asustada porque estaban siendo buscados y sobre ellos tenían todos los datos porque habían sido presos, entonces tenían fotos, tenían todo. Y entonces cuando empezó con el trabajo de parto, cada vez más ya era inminente el nacimiento, terminaron en el hospital Durán a la madrugada, porque yo nací a las 5:40 de la mañana, y mi mamá dice que en el medio del silencio del hospital ella escuchaba los pasos de las guardias y se asustaba porque pensaba que la venían a buscar y estaba a punto de parirme, así que nací en unas circunstancias un poco complicadas. Yo te quería preguntar, antes de tu nacimiento, tu familia, tu tío Héctor sufre un secuestro, sí. Y Ángel sufre un secuestro. Quería que me cuentes cuándo fue, dónde, cómo fueron las circunstancias. Sí, mis tíos, bueno, ya todos estaban muy involucrados en la militancia. Mi papá estaba siendo buscado desde hacía bastante. Y mis tíos tenían un trabajo muy fuerte en la ciudad de Córdoba, ellos vivían en Córdoba, y en diciembre del 75, antes del golpe, decide mi familia, toda la familia, encontrarse, porque bueno, era difícil en ese momento, y habían decidido juntarse todos los hermanos, y decidieron que se iban a juntar en Córdoba. Entonces fueron todos los hermanos con sus hijos a esa ciudad, y mi papá, mi mamá y mis hermanos también. Mi mamá ya estaba embarazada de mí, pero muy poquito, y tuvieron un encuentro familiar que fue finalmente el último. Los primeros días de enero, el 8 de enero, sabiendo ellos que, seguramente sabían que estaban reunidos ahí, fueron a buscar a mis tíos, posiblemente también tuvieran conocimiento de que mi padre había estado, porque mi padre estaba siendo muy buscado, como dije antes. En realidad asaltaron la casa en donde había un montón de niños y estaban todos mis tíos y mis tías, y decidieron finalmente, dudaban si llevarse a todos, si no. Eran muchos, era un momento donde todavía había una democracia, y bueno, y finalmente decidieron llevarse a Ángel y a Héctor. Supimos después que estuvieron en un centro clandestino conocido como La Ribera, en Córdoba, y bueno, posteriormente fueron asesinados y hoy están desaparecidos. ¿Y qué hizo tu familia en ese momento? Hicieron bueno, obviamente que los buscaron, hicieron distintas presentaciones, pero bueno, nunca pudieron. Incluso mi abuela, que era muy católica, se acercó a la iglesia, hizo distintas gestiones, pero no dieron ningún resultado.
Esto Eh, fue el 8 de enero del 76, o sea, antes del golpe de Estado en la ciudad de Córdoba. a los pocos meses se da el golpe de Estado en marzo. Exacto, en marzo. ¿Y eso modifica en algún sentido el esquema de seguridad familiar o ya No, al estar clandestinos no varió tanto? ya al estar clandestinos, por lo menos entiendo que no varió tanto. Por lo menos mi madre no me ha contado que haya variado tanto. ¿Y cuándo y cómo fue el secuestro de tu Mi papá. padre? Mi papá cayó el 6 de septiembre de 1977, bastante después de la dictadura, o sea, estuvieron bastante tiempo activos. Y esto quiero destacarlo porque muchos amigos y conocidos de mi papá, e incluso familiarmente, le decían a mi papá que se fuera porque él estaba siendo muy buscado desde hacía mucho tiempo y de él tenían muchos datos porque, como dije antes, había estado preso. Y entonces tenían prácticamente todo en relación a su identidad y a quién era y a lo que había hecho o las participaciones que había tenido. Y mi papá decidió junto a mi mamá quedarse. Mi papá decía que como él había estado comprometido desde el principio con Montoneros, no se iba a ir y dejar a sus compañeros, muchos de los cuales habían empezado a militar justamente por él, compañeros y compañeras. Entonces, algunos estaban incluso ya desaparecidos o habían caído al principio de la dictadura, porque muchos compañeros eran compañeros que estaban en la superficie, entonces fueron, por decirlo de alguna manera, presa fácil para la dictadura. Entonces él no quiso irse, tomó la decisión de no irse a pesar de que tenía la posibilidad. Ya dos de mis tíos, habían salido del país, un tío y una tía, y estaban ya viviendo en otro lado y ya tenían, sí, o contemporáneamente, la verdad que no me acuerdo bien cuándo se fueron, pero fue todo cercano, o sea, ya había redes como para irse, eso es lo que quiero más que nada decir. Y bueno, y cayó en Bursaco, no sabemos qué pasó, puede haberse tomado la pastilla, él tenía la pastilla de cianuro, y le había dicho a mi mamá que no lo iban a volver a capturar con vida, eso era una cuestión que habían hablado ellos, pero bueno, tampoco se sabe, hubo quizás aparentemente un enfrentamiento pequeño porque él estaba solo, y presuntamente él había ido a hablar por teléfono para una cita, justamente a un lugar, a una panadería, y presuntamente en ese momento habría muerto. Digo todo presuntamente porque no lo sabemos. Mi mamá habló con algunos vecinos y los vecinos lo único que dicen es que hubo una situación y que aparentemente lo levantan del piso, pero no pueden dar mucha cuenta porque obviamente se asustaron bastante. Así que no sabemos realmente lo que pasó, está desaparecido. Pero bueno, es probable que haya tomado la pastilla de cianuro, o que haya muerto en el mismo momento en el cual fue capturado, o buscaron capturarlo, porque posteriormente no fue visto en centros clandestinos de detención de esa zona. Igualmente en los centros clandestinos de detención de esa zona casi no tienen sobrevivientes, en algunos casos en ese periodo, entonces es difícil saber realmente qué es lo que pasó. ¿Y cómo se entera tu mamá, tu Mi mamá se familia? entera porque ellos tenían un sistema, como casi todos los militantes, que si no venía en X momento, pasada X horas, levantaban todo y se iban, sabiendo la situación. Ellos estaban muy alerta. Cuando pasaron las horas de espera determinadas, creo que eran 2 horas, mi mamá estaba con nosotros 3. Yo, que era muy pequeña, tenía 1 año y 1 mes, y mis hermanos, que eran un poquito más grandes, y bueno, sabiendo lo que estaba pasando y ya con una historia como la que vengo contando, decidió inmediatamente juntarnos a nosotros 3, llevarnos a un lugar, nos dejó, volvió y trató de averiguar en el barrio y pudo saber esto que estoy contando. ¿Y qué decide hacer en ese momento? Mi mamá se queda primero esa noche, toda la noche dando vueltas porque no tenía dónde ir, no había ningún lugar seguro para ella. Una cosa era
aceptar 3 niños en ese momento y otra cosa una compañera que estaba siendo buscada. Y finalmente decide volver a Santa Fe, que era el lugar donde podía tener, porque estaban las familias de mi papá y de mi mamá, un poco de ayuda, teniendo en cuenta que tenía 3 hijos. Pero no pensó en irse fuera del país, sino que decidió quedarse acá. Y en ese contexto, ¿cómo fue tu infancia? ¿Con quién te criaste? Yo me crié, bueno, ahí nos fuimos a vivir a la casa de una tía, que era la casa en realidad de mi abuela y mi abuelo. En ese momento vivía mi abuela en realidad, que murió a los pocos años, cuando yo tenía 3 o 4 años. Mi abuela, 2 de mis tías, las 2 hermanas de mi mamá, y los hijos de mi tía Ruth, que es la que tenía hijos. Yo me crié con ellos. Al principio mi mamá estuvo escondida en la casa, nosotros no podíamos decir que estaba, porque estaba siendo buscada. Y bueno, finalmente tuvo que salir igual a trabajar porque éramos 3 y no estaba muy fácil. Mis 2 familias no son familias de dinero, son de clase trabajadora. Así que bueno, que tuvo finalmente que salir a trabajar con muchos recaudos, puso una guardería en otra ciudad como para protegerse de alguna manera, y entonces iba y venía, y la verdad que cuando era niña era una presencia bastante borrosa de alguna manera, porque se iba muy temprano y volvía muy tarde. Entonces yo me crié sobre todo muy apegada a mi abuela y a mi tía Ruth, que es la tía porque tenían un kiosco en esa casa, entonces estaba todo el tiempo ahí. Y mis vínculos de niñez fueron muy fuertes con ellas principalmente, con mi mamá también, pero como mi mamá trabajaba todo el día, estaba todo el día afuera, quienes, digamos, oficiaron más de madre fueron mi tía y mi abuela. Mi abuela murió cuando yo tenía 4 años, que para mí fue un espanto, fue el golpe más duro que creo que recibí, incluso porque era como mi mamá. Y después, en esa época, la niñez, yo tengo buenos recuerdos de la niñez, como digo, no es que, pero sí hubo varias situaciones de discriminación. Enfrente de mi casa vivía la hija de un militar, y el militar gozaba estacionando el camión porque la casa materna había sido allanada, había tenido varios episodios previos para asustar. Había cosas muy, muy perversas, además de lo terrible que era todo. A lo mejor eran mínimas en relación a las otras cosas que estaban pasando, pero para una familia tan castigada y sabiendo que mi mamá era una potencial víctima también, eran situaciones muy feas. Y la hija de ese señor con la que yo jugaba, porque éramos nenas, y uno por ahí no sabe y juega igual, en alguna oportunidad me dijo cosas muy feas. Incluso una vez me dijo que yo era una guacha, y yo le dije, no, yo no soy guacha, soy media guacha, porque mamá tengo cosas entre niños, pero con una impronta pesada en relación a lo que era mi historia. Después, a los 5 años, vivíamos ahí en un cuarto, todos juntos los 4, así que estábamos un poco hacinados y no era la mejor manera, pero bueno, no teníamos ni dinero, ni era el momento como para poder hacer otra cosa. Y mi mamá consiguió que le den un departamentito Fonavi, en Santa Fe, en la cancha de Colón, atrás hay un Fonavi, el Fonavi Centenario, y ahí pudimos por primera vez vivir los 4 en una casa solos. Y ahí empezó como otra etapa. Vivimos, era un barrio que recién se armaba, con muchos chicos, así que fue como una etapa muy linda y diferente. Aunque también el sesgo de discriminación estuvo y siguió marcado, porque también como era un lugar pequeño se sabían muchas cosas. Yo era muy buena alumna, era muy destacada, pero iba a la escuela, mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana y nosotros ni siquiera teníamos despertador, éramos muy pobres, y nos despertábamos, mi mamá a las 5 se iba y despertaba al mayor, que a las 6 se iba y despertaba al otro, y el otro me despertaba a mí.
Y yo iba a la escuela, a ver, yo tenía 5 años, no me peinaba muy bien, era bastante desastroso el aspecto físico. Y una maestra, que en realidad era una maestra pro milicos y sabía mi historia, como yo era muy buena alumna, no me podían bajar de las materias, porque las pruebas, todo era excelente. Me puso, y fue algo que para mí fue muy impactante, en esa época se calificaba la higiene personal, y me puso higiene personal escaso, que fue como muy humillante para mí. Pero mi mamá, que era una mujer, es una mujer muy, muy práctica y muy... Habló con una vecina de al lado, la escalera de al lado del Fonavi, que tenía 4 o 5 hijas, las frutos, y tenían todas el pelo largo y muy lindo pelo. Entonces le pidió a la vecina si no hacía el favor, ya que peinaba 4 o 5, no me acuerdo, que peinara una más, no le costaba nada, la vecina chocha no tenía ningún problema. Entonces a partir de ahí empecé a ir con una colita tirante, pero bien peinada. Y bueno, eso de alguna manera solucionó. Pero también era producto de la misma discriminación, no fue casual que esa maestra, en vez de decir a mi mamá, mirá, viene un poco mal entrazada, y mi mamá poder explicar que en realidad no podía ella peinarme, me puso escaso. ¿Vos recordás cómo te contaron, si es que te contaron de chica lo que había pasado con tu papá y con tus tíos? Sí, siempre circuló familiarmente, no era algo oculto, pero fue como dosificado, era un poco difícil explicar algunas cosas. El hecho de que yo soy la más chica y tengo mis hermanos más grandes y tengo primos más grandes hizo que fuera escuchando distintas cosas. Mi mamá nunca mintió, nunca dijo, pero fue como lentamente agregando algunas partes, y hasta que en algún momento yo pregunté, yo era bastante curiosa, y bueno, me explicaron un poco mejor lo que había pasado. Pero bueno, al ser tantas personas en una familia, obviamente que no podía omitirse ese tema, porque aparte mis abuelos paternos, mi abuelo y mi abuela sobre todo cayó como en una depresión bastante importante, estaba obviamente mal, y entonces eso también hizo que más circulara la información entre los nietos, que éramos muchos, entonces alguna cosa se sabía. Y en el caso de mi familia materna, que era con quienes me crié principalmente, también siempre hacían alguna referencia de distintos niveles, pero hacían alguna referencia. ¿Y durante la dictadura tu familia llevó adelante alguna acción para recuperar a tu padre, digo, un habeas corpus o sí, acercarse a alguna organización? En todos los casos hicieron presentaciones, pero bueno, era un momento muy difícil, y sobre todo porque mi mamá estaba siendo buscada. Entonces, como entiendo que la prioridad fue más que nada proteger a quienes estaban vivas. En este caso, lo mismo mis tías también. Se hicieron gestiones, pero también había que cuidar a quienes estaban con vida, que muchos tenían militancia todavía. Mis abuelas no militaron, por ejemplo, en Madres, pero bueno, sí tuvieron varias gestiones. Y durante el tiempo que estuvieron presos, mi mamá, y también estuvieron presos 2 tíos más, también mis abuelas y mis abuelos intentaron, iban y acompañaban, y bueno. Pero es una familia muy grande y muchos niños también, entonces nosotros éramos 3, mi otro tío tenía 4 en ese momento, 2, o sea, era como muy grande la familia. ¿Y vos pudiste hablar de tu historia desde chica, más allá de tu familia, digamos, lo pudiste verbalizar con otras personas o...? Más o menos, más o menos. Al principio en la primaria no tanto, era más, porque era también, recién salíamos de la dictadura y con esta impronta de las maestras no, costó más. Pero el secundario, cuando empecé a militar en ISCO, sobre todo, fue el momento en el que me sentí con pares por primera vez, porque aparte había cosas como muy difíciles de transmitir. Nada que ver con este momento, y por eso también
Está muy bueno el recorrido que hizo Argentina y es muy diferente. En ese momento decir que tus padres eran montoneros era como decir que eran, no sé, violadores de niños y los cortaban en pedacitos y se los comían. O sea, era ese el impacto que causaba en la mayoría de la gente. Y por ahí contar la historia en sí, había como dos reacciones. O bueno, esto, una discriminación, una cosa, o lástima. Y también cuando sos niña no tenés ganas de que te traten con lástima. Tampoco era esa la vía. Costó mucho, y yo creo que cuando recién socialmente se pudo asimilar de alguna manera lo que había pasado o empezar a asimilar, ahí pudimos, quienes somos hijos e hijas, contar un poco más la historia que habíamos vivido. Previo a tu ingreso a Hijos, ¿habías tenido algún tipo de participación política? ¿Tenías algún tipo de interés por la política? A ver, no había tenido participación, había estado en realidad en el centro de estudiantes, cercana. Siempre, mi familia en sí siempre fue muy politizada y siempre se habló de política. Y mi mamá militó en la unidad básica, siguió su militancia una vez vuelta a la democracia, el regreso de la democracia. Pero no había tenido un nivel de compromiso como el que tuve después cuando empecé a militar en Hijos. Ahí fue como, sí, iba a algunas reuniones del centro de estudiantes, sí, participaba y estaba involucrada, fui delegada, distintas cosas, pero no al nivel que después tuve con Hijos. También por una cuestión de edad, en la adolescencia hay otros intereses o pasa por otro lado, y después cuando fui un poquito más grande me involucré de lleno. Además, inmediatamente sentí esa diferencia con Hijos que tenía que ver con la posibilidad de sentirme cómoda en términos de mi historia y de todo eso que había estado ahí, como un poco, no sé si decir tapado, pero un poco soslayado, por decir de alguna manera, y una convicción con los objetivos políticos. Fue una confluencia que no sé si me va a volver a pasar alguna vez en la vida, digo, con esa potencia, por las edades, pero también por las historias y por la comodidad con la que se podía, porque nadie se horrorizaba escuchando cosas como esta, nadie se horrorizaba, a todos nos habían pasado cosas parecidas además. Después empezábamos a ver, digo, más allá de no las cosas tremendas, sino las derivaciones de esa tragedia, por decirlo de alguna manera, que eran esto, cuando eras nena y tu vecinita te decía algo para pelearte porque sabía que vos tenías esta historia, o sea, toda la discriminación y toda la historia posterior también era común. ¿Y qué entendés o qué creías en ese momento y qué crees ahora que significó la irrupción de Hijos, más allá de los términos personales, que un poco lo estás diciendo ahora, sino también en términos más amplios, términos sociales? Yo creo, y sigo destacando en término personal, porque para mí sin eso, primero que lo personal es político, no hay duda, como dicen las compañeras feministas, pero además de eso, para mí, sin esa red afectiva que se generó en Hijos, no hubiéramos podido ser la organización política que fuimos. Porque la única forma de irrumpir en la política como irrumpimos fue generar previamente esa fuerza que permitió que quienes individualmente habíamos sufrido un montón de cosas espantosas, pudiéramos potenciarnos y sentirnos seguros y seguras de la militancia. Y socialmente, o más en general, me parece que fue un quiebre muy importante cuando el primer 24 de marzo que fuimos como organización, que fue el del 96, que además coincidía con los 20 años, si bien nosotros funcionamos desde abril del 95, fue impresionante. O sea, fue un quiebre, llegó la generación que estaba faltando. Y llegó con la impronta de esa generación, que eso también para mí es muy valorable, porque cambió totalmente las lógicas de lucha. El movimiento de derechos humanos en Argentina siempre fue muy fuerte. Las madres y las abuelas son sin duda hitos y son, digamos, figuras internacionales que no hay casi otros países con esas experiencias. Pero Hijos lo que puso le dio una vuelta más. Nuestras marchas, nuestras movilizaciones eran alegres. Nosotros y nosotras nos permitimos mucho la alegría, porque veníamos de historias que
del dolor ya sabemos demasiado, así que entonces nos pintábamos la cara, cantábamos, llevábamos murga, inventamos los scratches que tienen color, o sea, son formas de protesta muy, muy diferentes, porque tienen que ver con otro momento, pero también tienen que ver con otra generación. Y además de eso, nosotros fuimos jóvenes en los 90, entonces sufrimos el neoliberalismo en su máxima potencia desde los primeros momentos, siendo jóvenes, y eso también le dio otra impronta a nuestra pelea. El camino lo marcaron las madres y las abuelas, de eso no hay duda, y muchos de nosotros somos nietos y nietas de esas madres y de esas abuelas, incluso de plano afectivo, más allá de la descendencia directa. Pero bueno, nosotras y nosotros vinimos a poner ese aspecto que en ese momento no estaba, por lo menos en el movimiento de derechos humanos en Argentina. Dos preguntas. Primero, ¿recordás cómo llegaste a Hijos? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo vivía en Santa Fe. Estaba leyendo el diario en Santa Fe y el Litoral, que es el diario de Santa Fe. Yo tenía 18 años tenía. Había empezado justo ese año, se dio todo. Entré a Hijos, empecé la facultad, todo junto. Y estaba mirando y decía que una chica de Santa Fe había ido al encuentro del taller Cortázar en Córdoba, porque ella había vivido en Córdoba antes y ahora estaba en Santa Fe, al primer encuentro donde se fundó Hijos. Y ella decía que bueno, que la idea era formar hijos en distintas partes y no sé qué. Y yo empecé a averiguar quién era, no la conocía, no tenía, y di con ella de una manera totalmente anecdótica, porque nada que ver, era por otro lado, no llegué por el lado convencional, sino que llegué por un conocido de una conocida, que conocía a alguien que la conocía, pero que no ni sabía quién era, no es que llegó por el lado de su politización, sino nada que ver. Y ahí empezamos a contactar a otros compañeros y compañeras de Santa Fe y empezamos a hacer las primeras reuniones y ahí empecé. ¿Qué discusiones recordás que tenían en ese momento? Muchas. La principal para mí al principio fue la de si población abierta o población cerrada, que era como todo un tema. Ahora me río, pero en el momento era una pasión en eso impresionante. Si tenían que ser hijos, tenía que ser solamente hijos de desaparecidas y asesinados, o también de exiliados y expresos políticos, o cualquiera que coincidiera con nuestros objetivos. Y era una discusión tremenda. Y me acuerdo muy bien, sobre todo porque la discusión era más que nada si abierto totalmente o no, o solo esas 4 categorías, por decirlo de alguna manera. Y me acuerdo cuando al principio se discutía todavía si desaparecidos y asesinados y el resto no sé, había una pequeña discusión y una compañera levantó la mano en una asamblea, en una nacional, y dijo, la verdad que esta discusión me parece una pavada, o me parece al pedo, porque yo no sé qué me duele más, si que mi papá está desaparecido, que mi mamá haya sido torturada, haya estado presa. Se dio todo un discurso muy fuerte en relación a eso. Pero bueno, también esas discusiones tenían que ver con que necesitábamos asentar nuestras identidades. Éramos personas, además, como yo venía diciendo antes, que veníamos desde hacía mucho tiempo escondiditos de alguna manera, porque no podíamos salir. Entonces, cuando pudimos salir, era todo. Pero bueno, nada, esa me parece que fue para mí, en esa edad, fue una de las más importantes. ¿Y cómo era la organización interna y cómo se vinculaban también entre las distintas regiones, digamos? La organización interna nos juntábamos, la de Santa Fe, yo después milité en Santa Fe, después me mudé a Rosario y milité en Rosario. Nos juntábamos una vez por semana, teníamos discusiones. A mí, si algo me convenció de estar en Hijos como organización, fue que definimos rápidamente que íbamos a hacer una organización horizontal y que las decisiones se tomaban por consenso. En toda mi práctica en mi vida, creo que eso me marcó de una manera como no me han marcado otras cosas, porque pertenecer a una organización horizontal implica
y llegar a las resoluciones por consenso, implica que vos tenés que hacer un gran esfuerzo por argumentar, por convencer a los demás, por aportar, no por boicotear, por decir total yo te gano. No existe el patoterismo, no puede existir porque no sale. Si yo te patoteo vos nunca vas a querer. Y eso me dio una práctica política que para mí es de lo mejor, y por eso estoy muy contenta de haber hecho esa experiencia así en Hijos. Y bueno, entonces teníamos asambleas semanales donde discutíamos todos y todas, íbamos definiendo las distintas cuestiones políticas que había ya a nivel nacional, algunos lineamientos, y trabajábamos esos lineamientos. Después nos juntábamos en encuentros de delegados y una vez por año en encuentros nacionales, que era, por ejemplo, la primera, que fue la de Cabalango, no la de Cabalango donde se formó, que habían sido 70 personas, sino la de Cabalango en octubre del 95, que éramos, no sé, 400, no me acuerdo, pero éramos muchos. Y imagínate esa cantidad de jóvenes, todos entre 10, yo era una de las más chicas, 18, 17, a lo mejor alguno, y pues yo nací en el 76, y 22, 23. Era una cosa fuerte. Y bueno, y ahí discutíamos puntos, primero en comisiones, donde tratábamos que en cada comisión hubiera de las distintas regionales, y después se hacían asambleas que duraban hasta las 5 de la mañana, gritando, discutiendo con mucha pasión, pero también con mucho cariño. Por eso te digo que no se puede pensar para mí Hijos si no se entiende lo que Hijos significó en términos afectivos para quienes lo integramos. No hubiera tenido la misma fuerza, porque sin eso esa contención afectiva no hubiéramos sido tan poderosos y poderosas en términos de la organización, porque lo que sostenía era que vos estabas... ¿Vieron que hay un juego que vos te parás en el medio y hay una ronda alrededor y vos te tirás para atrás con los ojos cerrados? ¿Jugaron alguna vez? Bueno, eso simboliza Hijos para mí. Vos te tirabas para atrás y vos sabías que siempre alguien te agarraba, entonces te tirabas para atrás, con la confianza ciega que creo que no hay. Por eso ese juego simboliza al máximo de confianza, porque te puede caer y dar un golpazo si te dejan ahí, si no te agarran a tiempo. Bueno, Hijos estaba eso, vos te tirabas porque sabías que siempre había alguien que te iba a agarrar. ¿Y qué actividades llevaban adelante en ese...? Muchísimas, qué sé yo. Primero, los primeros años era más que nada, primero fue como un boom, y era mucho mediático, pero mediático en el sentido de que nos llamaban para contar porque fue como que se habilitó. La palabra en relación a esto, terrible, las concepciones en general eran 2 demonios, era difícil, pero primero teníamos mucho trabajo yendo a los medios, contando las historias, yendo a las escuelas. Era los primeros momentos en donde se hablaba abiertamente del tema. Eso en 95, 96, 97. Y después empezamos con los scratches, que también fue una forma de hablar de lo que pasaba, de una manera muy, muy gráfica también. Después empezamos, yo soy abogada y yo ya estudiaba en ese momento, y empezamos a buscar los vericuetos más legales para ver qué podíamos hacer, pero también estábamos muy involucradas en cosas más actuales, como por ejemplo violencia policial, hoy diríamos violencia institucional, en temas actuales. Y también en el hecho de que éramos jóvenes y resistimos los 90, o sea, todos íbamos a universidad pública, o la mayoría, teníamos trabajo, teníamos familia, vida, en un contexto tremendo como fueron los 90 en Argentina. Mencionabas recién de que en un primer momento fue una especie de boom y que eran convocados por los medios, incluso por las escuelas. Me gustaría, y mencionabas también la cuestión de los scratches, me gustaría que me cuentes cómo percibías que era recibido en la sociedad Hijos, y cómo era recibida la cuestión, o qué significaba socialmente la cuestión del scratch. Hijos, para mí,
fue todo un proceso. En un punto hubo algo que fue diferente, que nosotros no éramos las madres, no habíamos descuidado a nuestros hijos o qué habrán hecho para tener esos hijos. Era un poco más difícil decirnos esas cosas, aunque nos decían barbaridades, pero no era más difícil eso. En general era otra la posición, hasta los periodistas más forros tenían otro trato hacia nosotros y nosotras que no tenían hacia las madres. Era horrible. Yo lloraba a veces viendo en la tele las cosas que le decían a las madres, y a nosotros determinadas cosas no nos las podían decir, por lo menos así. Yo creo que fue un proceso también, nuestra irrupción como en el movimiento, digamos, de derechos humanos, también tuvo esta característica de ser hijos, hijas, y de que fuera más difícil en términos de culpabilización, como había con las madres y las abuelas. Y eso fue abriendo también algunas cabezas, fue lento, pero sirvió en términos más generales. Y después el Scratch, después hubo, como siempre, periodistas súper comprometidos, que todo lo contrario, y que hicieron, y que hay que reconocer eso, porque ahora es una cosa, pero hace 20 años era otra muy diferente. Y en términos del Scratch, nosotros hacíamos un trabajo previo muy importante, que era que explicábamos lo que íbamos a hacer y por qué íbamos a hacer lo que íbamos a hacer. Hablábamos con los vecinos, llevábamos volantes, hablábamos de quién había sido esa persona que íbamos a escrachar, pero también quiénes habían sido los compañeros y las compañeras que habían sido víctimas. Contábamos sus historias, hacíamos un trabajo importante previo. En general era por algunos vecinos bien tomado, iban incluso algunos vecinos, logramos cosas muy importantes, como por ejemplo que después de algunos scratches algunos vecinos dejaran de saludar a esa persona, que el carnicero les cortara el rostro, no les quisiera vender carne, el panadero no los quisiera atender. O sea, fue importante no solo a nivel estrategia política más general, sino también en lo territorial. Pero también había algunos vecinos y vecinas que resistían. Muchos de ellos, no nos olvidemos, vivían en lugares muy paquetes, entonces también ahí había una cuestión de clase cruzando todo, que no querían que hubiera ruido, porque bueno, pero eso también sirvió, porque también muchos de los vecinos plantearon, incluso en el consorcio, que querían que se mude, porque venían estos zurditos a hacer scratch. Entonces también para nuestro objetivo también sirvió. ¿Recordás cómo surgió la idea de los scratches? Yo lo que me acuerdo fuertemente, me acuerdo en general cómo surgió, tenía mucho que ver con lo que pasaba en Tucumán principalmente. No digo que los tucumanos, sino digo esto hablándolo entre todas las regionales, un encuentro nacional. En un momento dicen, una compañera tucumana cuenta que ella iba, claro, Tucumán arde, era muy, muy expuesto, todo el tiempo te encontrabas, y que ella había ido, no sé, a un lugar y que estaba el asesino de su papá al lado, y era todo el tiempo eso, y eso surgía. De hecho, a mí me pasó algo parecido, porque yo era abogada y recién me recibía, e iba a los juzgados, y Amelón, que era un represor de Rosario, que no tenía nada que ver con mi historia, pero sí con la de todos mis amigos, era abogado y era muy perverso, y el tipo, por ejemplo, cuando me veía a mí en una mesa de entrada, se me paraba al lado, y era una situación horrible. Yo me recibí a los 22 años, era muy chica cuando pasaba esto, y eso era lo que tenía la impunidad. Entonces, un poco por ese tipo de cosas empezamos a ver y a pensar qué hacer para hacer algo, porque por lo menos que socialmente se los condene, que por lo menos no puedan hacer algunas cosas que hacían con tanta libertad y con tanta liviandad. Y así fue que surgió. No es que puedo decir, porque no me acuerdo exacto, pero ese fue lo que lo generó. ¿Y qué vínculo tenían con los organismos de derechos humanos? Muy bueno, en general, en casi todos lados, incluso nos prestaban los locales, éramos los terribles, porque dejábamos todo dado vuelta y nos
cagaban a reto porque era un desastre, porque éramos 20 jóvenes efervescentes que no teníamos demasiado en cuenta algunas cosas, después aprendimos, pero primero dejábamos todo tirado, éramos como los nenes y nenas malcriadas que tiran todo y hacíamos nuestras reuniones, pero muchos funcionamos en los otros organismos y en general la recepción fue muy buena, estaban muy contentos y contentas, más allá de que después tuvimos diferencias y que también está muy bien que las hayamos tenido porque éramos otra organización, pero fue muy, muy bueno el recibimiento. Quería preguntarte cómo habías podido reconstruir la historia de la militancia de tu papá. Bueno, de mi papá y de mis tíos. Y de tus tíos. Porque un poco por mi profesión, debo decir, porque como yo soy abogada y trabajé, de hecho todavía trabajo, pero muy fuerte en los juicios desde el 2000, 2001, con mucho compromiso, antes incluso de que fueran juicios penales. En ese recorrido me fui encontrando con un montón de compañeros y compañeras, a quienes en muchos casos terminé representando por esas cosas de la vida, que me contaron cosas de mi papá y de mis tíos, porque era una familia muy conocida, entonces el apellido por lo menos sonaba y sabían algo de ellos. Después mi mamá me contó varias cosas, alguna tía me ha contado alguna cosa, y por ahí me faltaba más la otra parte. La militante fue como la que más cercana tuve, porque estaba todo el tiempo con mi militante, entonces era ineludible que surgiera. Además soy muy parecida físicamente, entonces incluso a veces sin abrir la boca, el hecho de verme ya era un impacto y yo ya me daba cuenta. Si ya me veía a alguien y se le llenaban los ojos de lágrimas, fija que conocía a mi papá. Incluso me pasó una cosa muy fuerte una vez, que yo habré tenido 18, 19, recién empezaba a militar, me habían invitado a dar una charla en una escuela en un barrio muy, muy, muy pobre de Santa Fe, lejísimos, aparte de donde yo vivía. Y yo iba a ir en cole y después no pude, no sé, se me hizo todo un lío y me terminé tomando un taxi, así apurada en la calle en Santa Fe. Entonces cuando le doy la dirección al taxista, el taxista me dice: ¿y a qué vas sola a ese barrio? Yo lo miro y digo: uy, este es un baboso, no sé, la verdad que pensé cualquier cosa. Y entonces yo le digo: no, iba a una escuela de ese barrio a dar una charla, no sé, le contesté medio ambiguamente. Y me miraba por el espejito. Yo ya no sabía si bajar, me empecé como a perseguirme primero. Y me dice: mira, te voy a hacer una pregunta. Me dice: porque vos sos igual a tu papá. ¿Vos sos la hija de René? Yo me quedé helada, Dios. Primero tampoco sabía, Dios. Bueno, no, resultó que era un compañero que lo había conocido a mi papá y me empezó a contar un montón de anécdotas de mi papá del principio de su militancia. Dice: tu viejo iba al barrio, porque él era del barrio donde mi papá iba a militar. Y se iba al barrio y siempre le dejaba los zapatos a uno que necesitaba. Esa era una cosa. Y me empezó a contar un montón de anécdotas así muy lindas. Y me reconoció por verme. Me vio por el espejo y me dijo: ¿me hiciste seña? Y dije: es la hija del flaco. No tuve duda, me dijo: me hiciste seña y supe que eras vos, pero dije, por eso te miraba. Y me contó un montón de cosas. Después, hablando con mi mamá, efectivamente era un compañero de esa época. Así que bueno, el parecido un poco implicó que, incluso sin querer, me contaran muchas cosas, porque la gente empieza a contar y... Te quería preguntar cómo pudiste ir elaborando en términos afectivos la pérdida de tu padre. Y, a ver, de niña tenía otro componente. Yo tenía fantasías en relación por algo que escuchaba, que entendía. Si bien había una cierta certeza de lo que había pasado, que había muerto, no sabemos bien, pero tenía una fantasía como que podía volver. No sé, había algo raro ahí. No era tan claro. No es que mi papá había muerto en un accidente y ya estaba, sino que había una cosa. Y hubo momentos en donde me costó un poco más, la niñez me pesaba,
porque bueno, era una figura que faltaba, y también un poco faltaba a mi mamá, porque mi mamá tuvo que cumplir un poco el lugar de un papá en términos tradicionales, porque tuvo que salir a ganarse la vida para poder mantener a 3 hijos. Pero después también me parece que me hizo bien conocer más su historia y también valorar su decisión, porque en definitiva fue una decisión, y no sé si todas y todos podemos estar, digamos, como tener eso que es que tu papá decidió hasta sus últimas consecuencias hacer lo que quería y en lo que creía, y apostó y jugó su vida en eso. No fue ese nivel de compromiso y ese nivel de poner el cuerpo en lo que vos crees, es algo que es muy fuerte para la impronta de ser hija de alguien. Y a mí eso me da mucho orgullo. Y muchas veces discutía con mis compañeros, o incluso lo he hablado con mis hermanos en algunas ocasiones, que hay como una crítica, bueno, jugaron la vida por sus ideas, pero sus hijos quedaron, está eso dando vuelta entre nosotros, digo, entre los hijos. En algunos casos, o por momentos surge más y en otros momentos después. Es como muy personal cómo se resuelve esta historia. Y a mí nunca me lo pareció. A mí me parece que al revés. Prefiero ese padre que tuvo esa definición, esa decisión y ese compromiso, ese poner el cuerpo hasta el final, que a lo mejor tenerlo y a lo mejor él frustrado porque, no sé, vaya a saber, nunca se sabe cómo es la historia, pero a mí sí me da orgullo que él haya decidido su vida y que haya decidido su muerte, que no es menor. ¿Pudieron llevar a la justicia el caso de tu papá y de tus tíos? Sí, hay causas por ambos, por los tres, digamos, sí. Ambos tres, por los tres. En La Plata la de mi padre con más retraso, y la de mis tíos en este momento está siendo juzgada en el caso la mega causa que se conoce como La Perla, pero también juzga los casos de otros centros clandestinos de detención en Córdoba. Así que en breve vamos a tener sentencia. Y en ese caso, yo soy abogada querellante y represento a mi familia. En el caso de mi papá no, pero en el de mis tíos sí. En el de mi papá me parece que no estoy lo suficientemente fuerte como para, pero cuando mi mamá declaró la acompañé, cuando hubo algunos movimientos estuve. ¿Y qué significa, digo, vos que sos abogada, sí, cuando presenciás en este caso algo que te afecta directamente? Me pasó, y también, a ver, hay algo que ya viví mucho en estos años. Yo representé a muchos de mis amigos y amigas en estos juicios, que son mis compañeros y compañeras de hijos. Entonces me tocó como abogada llevar adelante esos juicios, e incluso en muchos casos ser quien le preguntaba ante un tribunal a esas personas por los hechos más dolorosos, y que además yo sé que son los más dolorosos porque los he compartido con esas personas. No es que me imagino que esto causa dolor, sino que he escuchado de primera persona el dolor que esto causa y lo que implica volver a atravesar por eso. Lo mismo con compañeros y compañeras sobrevivientes, o con las madres. Pero también, por ejemplo, en el juicio de mis tíos, fui quien le preguntó a mis tíos y a mis tías cuando declararon y estaban contando toda la situación de secuestro de mis tíos. Y sin embargo creo que hay una cuestión que también tiene que ver con saber cuál es el rol y saber que es importante estar enterita para poder sacar todo lo que necesitamos, porque yo lo vivo también en términos de abogada y de estrategia, de que sé que necesito tal información de esa persona. Y entonces, por ejemplo, nunca me quebré en el medio de un interrogatorio, no me sea la palabra, pero bueno, de una testimonial. Me costó y a veces hice, pero pude, y creo que más que nada porque tengo en claro que tengo la suerte de tener esta profesión, y que esta profesión es una herramienta fundamental para lo que está pasando en Argentina hoy, y que el hecho de que sea yo quien les pregunte
también a los demás les genera otra cosa. Entonces, y bueno, yo me tengo que hacer fuertecita porque también lo más importante es el testimonio de mi amigo, de mi amiga, de mi tía, de mi tío, o del compañero, o amigo de mi papá, o de quien fuera. No soy yo la que está en juego, sino que está en juego el que está poniendo el cuerpo en ese momento, más allá de que yo también lo esté poniendo, pero desde otro lugar y con otras herramientas y con otro rol que te permite ponerte el trajecito de otra cosa. Pero bueno, hubo, por ejemplo, un alegato, me quebré un poco en una parte, no lloré, pero me quebré un poco, fue duro, pero justamente era el alegato del caso de Patti, y yo representaba varias familias. González, que es soy muy amiga de los hijos, Muniz Barreto, que también se ve muy amiga de los hijos, y D'Amico, que representaba a la hermana de D'Amico, que son dos desaparecidos. Y en la de González y de Muniz Barreto lo pude hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tenía también la cercanía y el caso estaba tan para mí trabajado que lo pude hacer. Y cuando llegué a D'Amico, en un momento me quebré. Lo pude pasar, pero en el momento quedé como a punto de cortar todo, de decir, bueno, cerramos todo acá, lloro todo lo que tengo que llorar y vuelvo. Y creo que justamente fue que estaba tan tensa, porque en los otros casos eran mis mejores amigos y había un montón de cosas ahí que en el de D'Amico me aflojé. Hace un rato mencionaste que prácticamente fue simultáneo tu ingreso a Hijos y tu decisión y tu ingreso a la universidad a estudiar Derecho. Sí. ¿Tuvo algún tipo de vínculo o fue, digamos, por qué decidiste estudiar Derecho? Yo en realidad no sabía mucho qué quería estudiar, yo vivía en Santa Fe y no había una oferta demasiado amplia. Me gustaba sociología, psicología, todas cosas, había averiguado. Decidí no irme de Santa Fe porque estaba muy cómoda viviendo con mi mamá y yo tengo 2 hermanos más chicos que son adoptados y estaba muy bien en esa vida y no me dieron ganas de irme de ahí. Esa es la verdad. Más allá de que un montón de gente dice que desde que tenía 2 años decían va a ser abogada porque es tremenda. Bueno, y terminó siendo así. Empecé la facultad y la facultad de Derecho es un lugar bastante hostil para quienes no tienen el ideal, por lo menos en ese momento, en los 90, de lo que es ser abogado o abogada en términos tradicionales. Y la verdad que al principio no me gustaba nada. Por suerte se podía rendir libre y yo soy una traga de otro planeta, lo admito sin ningún problema. Entonces estudié un montón y me recibí rápido y pasé esa etapa y sí tenía claro que era una gran herramienta. Eso lo tuve claro desde el primer momento. De hecho, por eso terminé decidiendo Derecho, porque sabía que cualquier cosa que quisiera hacer era una gran herramienta ser abogada. ¿Y cómo comenzó tu desarrollo profesional ya como abogada? Y empecé desde estando en la carrera, empecé enseguida, al año de estar en la carrera me metí en un grupo de criminología y trabajamos temas de violencia institucional. O sea, ya desde el principio me formé en derechos humanos. En ese momento LESA no existía ni como posibilidad, pero sí en temas de derechos humanos y en temas de género también, con menos intensidad porque no tenía tantas herramientas en ese momento, pero ya, y cuando empecé a ejercer, hice casi siempre cosas de penal, de derecho penal, y dentro del derecho penal hice mucho defensa de víctimas de violencia institucional, también defensa de jóvenes acusados de haber cometido delitos, y muchas cosas de género desde el principio. Representé a mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual, a niñas víctimas de delitos contra la integridad sexual. Siempre el sesgo estuvo ahí. No entiendo nada de derecho civil, no entiendo nada de derecho comercial, y algo de laboral entiendo, pero muy poquito. Pero siempre penal y más que nada con esas características. ¿Y cuándo empezaste a tomar de lesa humanidad? No, de lesa humanidad ni bien se pudo, empecé. Lo que pasa que al principio no era tan posible. Ahí ya estaba recibida, me acababa de recibir y empezamos con los juicios por la verdad, esto en el 2000 más o menos.
y después empezamos con los juicios penales. ¿Y qué causas? ¿Puedes mencionar alguna de las causas y qué más o menos qué características tuvo así? En general, porque yo ahí ya me había mudado a Rosario, ya vivía en Rosario. Empecé a ejercer la profesión y me matriculé todo en Rosario. En Santa Fe no era abogada, pero ya trabajaba, hacía algunas cosas, ayudaba. Y ahí empecé, las primeras causas fueron la de la Quinta de Funes, la de FECET, justamente, que después mi mamá había sido víctima en otro periodo de FECET, y bueno, y un montón de causas más pequeñas. La de la Quinta de Funes es la que derivó también, yo después fui abogada de abuelas también, primero era más de hijos y más que nada de representar a sobrevivientes y a familiares en los juicios, obviamente que siempre gratis, no lo hacíamos por convicción, nunca lo hicimos por interés económico, y después empecé a ser abogada de abuelas también, junto con el otro rol. Y ahí un poco todo se terminó conectando de una manera muy fuerte que en uno de los juicios, el de la Quinta de Funes, se desprendió la apropiación de los hijos, el hijo y la hija de Raquel Negro y de Tulio Valenzuela. Y bueno, y terminó con una de las alegrías más grandes que he tenido en mi vida, que fue haber encontrado a Sabrina Bulino, que es una de las hijas de Tulio y de Raquel. Así que bueno, eso creo que profesionalmente hay 3 cosas que para mí fueron las más importantes en mi vida, y esa es una de las 3. ¿Y la causa que se llevó adelante con Patti? Contra Patti, claro, ahí la segunda cosa, la primera es una anterior que tiene que ver con haber logrado la condena de 3 policías que violaron en democracia a una niña de 16 años en una comisaría. Ese fue el primer hito importante para mí en términos profesionales. El segundo tuvo que ver con haberla encontrado a Sabrina, que sin duda fue algo maravilloso, y haber podido aportar un dato que terminó llevando a que fue increíble para mí. Y el tercero tiene que ver con la causa de Patti, pero no tanto con la condena, que fue para mí súper importante y todo, sino que en ese marco, en el marco de esa causa, encontramos a un testigo que en ese momento estaba en un psiquiátrico, en un penal psiquiátrico, y que había sido completamente olvidado. Lo encontramos buscándolo, lo encontramos, y para mí haber encontrado a ese compañero que hubiera seguido ahí quién sabe hasta cuándo, fue una de las cosas, de las 3 cosas más importantes que me pasaron en términos profesionales. Te quería preguntar, comentaste que tuviste como una cuestión un desarrollo en torno a la violencia institucional, a la violencia de género, comentabas recién también. Quería preguntarte qué mirada tenés en relación a lo que fueron los crímenes o la violencia de género o violencia sexual en los centros clandestinos, y qué mirada tiene en general la justicia sobre esas situaciones. Bueno, nosotros, Pablo, yo represento a algunas víctimas del circuito Zárate Campana, junto con Pablo Yonto. Con Pablo, al representar a esas mujeres, empezamos a conocer en profundidad todo lo que había pasado en ese circuito. Y aparecía como un elemento fundamental el tema de la violencia sexual como herramienta principalmente para quebrar, aniquilar, que aniquilar no es solamente matar, aniquilar es mucho más que matar, aunque puede ser también matar, que es justamente intentar quebrar la subjetividad de alguien en un centro clandestino de detención o en un contexto represivo. Un poco a partir de esa causa en particular, empecé a trabajar el tema hace unos cuantos años, porque en ese momento no había ninguna causa por delitos contra la integridad sexual. En todos los casos, los jueces y juezas no le daban el mismo valor. Cuando una mujer decía, y fui violada,
era lo mismo que dijera y salí caminando y volví. No había ninguna, no se tomaba, no era tomado, por distintos factores, pero bueno, nos parecía que era importante lograr también condenas por esos hechos. Empezamos a trabajar fuertemente, en simultáneo también surgieron en otros lugares del país también planteos, otras compañeras y otros compañeros abogados también empezaron a tomar esto, la importancia de también avanzar con los delitos contra la integridad sexual, y lentamente empezamos a lograr que cambiara, por lo menos que se habilitara esa escucha menos. Cuando una mujer decía, me violaron, no era que pasó un carro, sino era, bueno, usted quiere instar la acción por esto, o sea, como otra escucha. Lo que yo pienso es que hay que tener en cuenta que la violencia de género y la violencia sexual fue un plus, particularmente sobre las mujeres, no solamente sobre las mujeres, sino en algunos casos sobre los varones, pero en tanto feminizados, y que tuvo como objetivo principal castigar con mayor intensidad a esas mujeres, porque esas mujeres de alguna manera eran responsables de una doble transgresión. Se habían, por un lado, enfrentado con su militancia al poder, a los militares, a la policía, y por otro lado habían salido del lugar que la cultura machista le tenía reservado, que era ser madres, esposas, amas de casa, en su casa justamente. Entonces esa doble transgresión fue castigada con una batería diferencial al menos de delitos, y no quiere decir que sufrieron más las mujeres, porque a veces dicen, bueno, pero no, yo no estoy diciendo eso, digo que sí hubo violencia diferencial hacia las mujeres, y esa violencia incluyó la violencia sexual, pero también incluyó otro tipo de violencia de género que tenían que ver con, por ejemplo, someterlas a desnudez, tenían que ver con no darle los elementos higiénicos cuando menstruaban, tenían que ver con hacerlas parir esposadas, tenían que ver con forzarles abortos, tenían que ver con una gama de delitos que van más allá de la violencia sexual en sí, o a lo mejor no configuraban violación, pero tenían que ver con manoseos, tenían que ver con amenazas de te voy a violar. Había toda una gama específica y diferencial para someter a las mujeres. Entonces, lo que nosotras venimos planteando hace bastante es que si eso existió y eso estaba previsto en el Código Penal, sobre todo la violencia sexual, lo otro es más difícil, se puede encuadrar a lo mejor en aplicación de tormento, en otras categorías, también tienen que ser castigados por esos delitos, porque ya existía como delito y eso fue hecho específicamente para generar determinada cosa. Y en cambio poner sobre todo la violencia sexual como parte de la aplicación de tormentos implica invisibilizar una práctica que además siempre casualmente las prácticas que se invisibilizan tienen que ver con las cosas que le pasan a las mujeres en especial. Entonces, hablar de eso no es una cosa caprichosa. Hablar de la violencia sexual en los centros clandestinos de detención también implica hablar de la violencia que sufrimos las mujeres hoy, y también implica mostrar ese continuum del pasado al presente. Y esto pasó en la mayoría de los conflictos armados, en la mayoría de los terrorismos de Estado, en la mayoría de, no es que es solo exclusivo de Argentina, sino que tiene que ver con una larga historia de utilización de los cuerpos de las mujeres como forma de castigo, generalmente dirigido más que nada a los varones de otras pertenencias, digamos. ¿Crees que socialmente hay capacidad hoy de escucha de este tipo de historias? Creo que y si varió, ¿crees que varió esto en los últimos años? Yo creo que varió notoriamente, y de hecho varió por el esfuerzo militante del movimiento de mujeres particularmente, y de las distintas corrientes del feminismo, los feminismos. Me parece que eso hizo que varíe mucho la mirada sobre estos temas, y eso hay que reconocerlo, y yo noto muchísima diferencia en el ámbito más
privado, por decirlo de alguna manera, que no es privado, pero cuando vos estás acompañando un testigo o una testigo en un aula, un lugar pequeño, no en un aula, en una oficina judicial, solo con el operador judicial, cambió. Hasta eso cambió. Yo lo veo en eso también. ¿Qué significado crees que tienen las causas de lesa humanidad que se están desarrollando, las que ya han concluido en términos más generales, más allá del aspecto específicamente judicial? Yo creo que tienen como muchas aristas. Primero, Argentina, el proceso que está haciendo Argentina es único en el mundo y está siendo observado por todo el mundo. Eso no es menor. Somos el único país que hicimos un proceso semejante tan rápido. Aunque no parezca tan rápido, es rápido porque pasaron 30 años y empezamos a juzgar a quienes habían cometido estos delitos. Por otro lado, tienen toda una dimensión subjetiva, individual y no tan individual, que tiene que ver con que esas víctimas o esas personas que transcurrieron estos hechos, por ahí víctima no es la palabra más feliz, pero por las personas quienes sufrieron en ese momento estos hechos y los familiares, los hijos, las madres, las abuelas, los y las sobrevivientes, que durante muchos años fueron rechazados por las instituciones democráticas, son escuchados y escuchadas, y además con la trascendencia y la importancia que tiene la palabra de lo que están diciendo. Me parece que no es menor, y eso también hay que reconocer el coraje de los compañeros y las compañeras que todos los días ponen el cuerpo en los tribunales y cuentan en muchos casos 8 o 9 veces lo que les pasó y lo que les pasó a sus compañeros y compañeras. Eso es fundamental para reparar lo ocurrido. Y tiene también toda otra dimensión social que me parece que no es menor, que es que el 70%, al menos en la última encuesta que leí sobre el tema de los argentinos y argentinas, está de acuerdo con estos juicios y considera que lo que está haciendo la Argentina en relación a su pasado es lo correcto. Y me parece que nosotros teníamos una consigna con hijos cuando recién empezamos, que era: la impunidad genera más impunidad. Y ahora a mí me gusta decir que la justicia genera más justicia, porque que esa justicia que en general, y sobre todo la justicia federal, es una justicia claramente que tiene una tendencia por lo menos a discriminar, que es bastante sectaria, que es como de una élite, abra sus puertas y se tenga que abrir a la escucha de este tipo de historias y todo. Creo que también forma parte de democratizar la justicia y forma también parte de el cambio al que apostamos, que también tiene que ver con que los funcionarios y las funcionarias judiciales y los operadores y operadoras judiciales entiendan esta historia, la conozcan, se hagan carne. Yo he visto cosas increíbles en estos juicios. He visto empleados que no querían saber nada con que les toque esto y eran incluso reacios y maltrataban y que en 2 años cambiaron radicalmente su posición y se convirtieron en otras personas realmente. Entonces también eso es lo que implica el trato, el hablar, el escuchar, el intercambiar, y en ver que esas personas que a lo mejor vos te criaste pensando que eran un demonio, justamente no eran un demonio y habían sufrido cosas espantosas que nada en el mundo justificaba que hubieran vivido. ¿Y qué mirada tenés en relación a la reelaboración que se lleva a cabo sobre la dictadura en estos últimos años? Me refiero, hasta de los centros que se fueron recuperando, hasta la mirada sobre la militancia, como quizás a mediados de los 90 volvió a aparecer la figura de la militancia, que quizás no era tan traída a la palestra en los años anteriores. Entonces, ¿cómo socialmente, qué mirada tenés en relación a esa reelaboración que se está llevando sobre la última dictadura, donde los juicios forman una parte importante? Sí, creo que es muy interesante lo que pasa acá en nuestro país. Creo que parece como que todos y todas, más allá de quienes sufrimos directamente lo que pasó, necesitábamos hablar de esto también, porque eso es lo que pasa cuando estas cuestiones son tan extendidas y masivas y tienen que ver con el terrorismo de Estado,
que todo un país sufrió esta dictadura. Entonces también yo lo que veo que pasa y que está pasando mucho es que un montón de gente que a lo mejor no estaba vinculada directamente tiene necesidad de hablar también de lo que pasó en la dictadura. Creo que eso le está dando todo otro componente, esto sobre todo en los últimos años. Los militantes en general, a su manera, con las limitaciones que le imponía el mismo país y todo, hablaron durante estos años de lo que pasaba. Creo que ahora los que están hablando y lo que están surgiendo y lo que está surgiendo mucho son testimonios de otras personas que no estaban directamente vinculadas. Y eso a mí me parece sumamente sano para un país. Y me parece también que es sano también hablar de lo que pasó, de que existieron organizaciones armadas. En un momento había como que de alguna manera como una sensación de que había que disimular esa parte porque si no eran los dos demonios y era todo eso. Creo que ahora que podemos hablar con muchísima libertad sobre la existencia de organizaciones armadas y sobre lo que significó también tener organizaciones armadas en nuestro país, también estamos dando otro salto en relación a lo que pasó. Y me parece que muchas de las políticas de Estado que hay en relación al tema son muy acertadas y que tienen que ver con esta necesidad de que se vea lo que ocurrió en la dictadura, pero también que no se quede en solamente ver eso, sino que se haga algo con eso, porque no hay nada más frustrante para un pueblo que quedarte en la tragedia, en el dolor, en el espanto. No lo es individualmente y mucho menos lo es en un pueblo. Entonces, para mí, toda la política con los sitios de memoria, la reconceptualización de lo que implica un sitio de memoria, no es un museo. Yo no tengo museos acá como hay el Museo del Holocausto, que también está bueno que esté, pero digo, tiene otra impronta. Yo voy a la ex-ESMA y mucha gente critica eso, pero yo veo que hay pibes bailando cumbia, que están las compañeras de Argentina Trabaja armando, y a mí me emociona, a mí me parece que eso implica que este país y que este pueblo está en un estado de procesamiento, por decirlo de alguna manera, de lo que ocurrió, maravilloso, porque puede darle vida a esos lugares que fueron lugares de muerte. Y darle vida implica todo lo que tiene la vida. La vida no es solo ir y llevar una flor, también lo es, pero no es solamente eso, es también reírse, divertirse, es también pelearse, discutir, es todo eso, y todo eso que pasa en un lugar que fue generado como una máquina para matar y para aniquilar, para mí es maravilloso. Entonces yo la verdad que creo que lo que está pasando en Argentina es extraordinario, y también lo veo porque veo otros procesos en otros lugares del mundo y me llena de orgullo lo que pasa en este país. Quería preguntarte si seguís participando en Hijos y también qué variaciones notás vos que tuvo como política Hijos desde estos primeros momentos en que te sumaste hasta un poco la actualidad. Estoy participando muy poco. Yo aparte vivo acá hace unos años y soy directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, entonces tengo como otro trabajo con otras demandas y por ahí no puedo participar a lo mejor como quisiera. Creo que, pero igual sigo en contacto con mis compañeros y mis compañeras, y me parece que también estamos como en otro momento en donde muchos, además por una cuestión etaria, estamos con otros compromisos, con otros trabajos, y que la militancia cambia, obviamente que cambia, porque aparte muchos y muchas tienen familias y hay toda una diferencia hasta desde el lado personal que le da otra impronta a la organización. Muchos de nosotros integramos además lugares estatales en distintos niveles, en distintos partidos, en distintas provincias, pero muchos de nosotros estamos trabajando, entonces también eso le da otra impronta. Pero mis compañeros que siguen con una militancia intensa, por decirlo de alguna manera, siguen con mucha creatividad, inventando nuevas cosas en esa pelea. Todo lo que se está haciendo en relación a la responsabilidad civil
principalmente de empresarios durante la dictadura o grupos económicos, creo que es increíble y en buena parte lo sostiene el trabajo que viene haciendo Hijo, lo que está pasando con Blaquier en Jujuy, lo que está pasando acá con algunas empresas, con Ford, con Asindar, porque una cosa es los abogados y abogadas que lo llevan adelante, pero también hay una investigación, un trabajo previo y una visibilización de eso que tiene que ver con las organizaciones. Creo que la vuelta es buena y bueno, a mí me llena de orgullo que mis compañeros y compañeras sigan ahí. Quería preguntarte en cuanto a la cuestión de la violencia de género. ¿Cómo crees que actúa en general la justicia y personalmente qué tarea estás desarrollando vos sobre la cuestión de los femicidios? En general sigue habiendo muchas dificultades, sigue siendo difícil, digo, por mi práctica profesional, lo veo desde hace muchísimos años, que la justicia y otros sectores, pero la justicia principalmente, y la justicia define mucho, puede definir la vida o la muerte con sus decisiones, tome los temas de violencia de género con la seriedad que es necesario. Tiene que ver sin duda con el carácter machista y patriarcal que tiene la justicia, esto no es nuevo, y tiene una impronta de discriminación hacia la mujer muy grande. Entonces cuesta mucho que se tomen estos temas. Yo lo vi mucho representando a víctimas de violencia sexual. Las violaciones, los abusos, en general son tomados por los operadores judiciales como de menor jerarquía, como delitos de menor jerarquía, y sin embargo son de los delitos que mayor trascendencia tienen para las personas que lo sufren. Entonces, esto habla a las claras ya de un posicionamiento. Particularmente, desde el año pasado estamos trabajando, creamos un registro de femicidio en la Secretaría de Derechos Humanos y estamos haciendo un trabajo que consiste más que nada y está apuntado fundamentalmente a recuperar un poco las historias previas a los femicidios, cómo se llega a esa muerte, qué es lo que falló, en qué fallamos todos los niveles del Estado, si hubo alertas previas que fueron desatendidas o no. Lo que encontramos es que en muchos casos fueron sistemáticamente desatendidas y que a lo mejor se podrían haber prevenido esas muertes. Y la idea es poder presentar un informe con los casos, pero también con una propuesta de políticas públicas para prevenir estos casos. Nos parece que la única manera seria de lograr el Ni Una Menos, que el 3 de junio tuvo una masiva repercusión y que se vio cuán fuerte es un reclamo popular, es poder trabajar en políticas públicas específicas que tengan que ver con lo que está pasando, no con lo que nos imaginamos que está pasando. Por eso estamos haciendo un estudio muy pormenorizado de todos los casos y la idea es eso, más que nada, brindar herramientas eficaces para la prevención de los femicidios. ¿Y en la actualidad estás con otros proyectos, estás con otras cosas? Muchísimas. Sí, bueno, en la Secretaría hacemos muchas cosas y yo tengo a cargo una dirección que la verdad que tiene mucho trabajo, es como en muchos temas, muchas áreas, trabajamos temas de violencia institucional, trabajamos temas de lesa humanidad, trabajamos temas internacionales, también eso es importante. Argentina está siendo un modelo en el mundo de un montón de cosas. Entre ellas, Argentina está resolviendo los casos que están a nivel internacional con acuerdos de solución amistosa, porque este gobierno acepta cuando se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y no litigamos los casos, aceptamos la responsabilidad y buscamos repararlo. Eso también es una mirada muy diferente a la mirada que tuvo este país en relación a las violaciones de derechos humanos, pero también a la que tienen muchos países. Siempre la idea es litigar hasta el final y no, nosotros decimos no, yo no voy a litigar con una persona que le mataron, que la policía le mató al hijo, no, tengo que reconocer como Estado que cometí este hecho que es mi responsabilidad y busco repararlo. Entonces todo eso habla también
de una filosofía diferente en relación a dónde nos plantamos en relación a los derechos humanos. Y a mí me gusta mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo, y la verdad que estoy muy contenta de poder hacer muchas de las cosas que hacemos y de participar en ese cambio importante de paradigma que se dio en Argentina y que se sigue dando en relación a muchos temas, sobre todo en la mirada que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos. Muchas gracias. No, gracias a usted.